El Journal of Science ha llamado a este cultivo una planta de guerra de primer orden. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ha dicho que cuando la guerra y el hambre afectan a la humanidad, siempre se ha planteado la pregunta, ¿por qué no se cultiva más cantidad de esta planta? Hola a todos, aquí Chad Croiser de Alki Homestead. Entonces, si los tiempos se ponen difíciles, esta planta en particular detrás de mí podría ser una de las plantas más fáciles que puedas cultivar. Y esta es una de las plantas más prolíficas que tiene uno de los mayores rendimientos de todas las plantas. Esta no es otra que la alcachofa de Jerusalén. Ahora bien, no es una alcachofa como la que has comido normalmente y tampoco es de Jerusalén. Esta es una planta que es un tubérculo. Es una hermosa planta para crecer. ¿Podría ser este uno de los alimentos más importantes para sostener a tu familia en tiempos difíciles? Les voy a contar lo bueno, lo malo y lo feo de esta planta. Y una de las razones por las que es una planta tan estupenda es porque, bueno, tienes estas. Quedan muy hermosas con estas lindas flores. Son de la familia de los girasoles. Pero no te comes las semillas como lo harías con un girasol. En lugar de eso, te comes los tubérculos. Y esto es algo que, históricamente, dicen que un ejército marcha boca abajo, y tienen que tener comida. Y normalmente, ¿cómo sería? Marcharían a través de una región, y se llevaban toda la comida que había allí. Pero algo como la alcachofa de Jerusalén, si lo saquearas ahora mismo, los tubérculos pueden permanecer en el suelo, básicamente durante el invierno, y así podrías tenerlos en el suelo. Es algo que es muy fácil de mantener en el suelo. Ahora llevándolos a tu casa, no duran tanto, pero si los dejas afuera, puedes desenterrarlos en cualquier momento que quieras. Y esto es algo que los soldados estaban marchando. Simplemente podrías cortar las plantas. Nadie lo sabría realmente, y todavía tendrías una producción masiva de alimentos, almacenado en el suelo casi sin mano de obra. Pero quiero empezar con un poco de historia al respecto, porque muchos de ustedes probablemente ni siquiera hayan oído hablar de él. Bueno, la primera vez que se mencionó, fue de Samuel de Champlain allá por el siglo XV chica, 1600, y se abría paso por un prado, viendo la comida de los nativos americanos, y escribió que vio abundantes frijoles brasileños, muchas calabazas comestibles de varios tamaños, tabaco y raíces, que cultivan. Este último tiene sabor a alcachofa, y esa es una de las razones. Estas se llaman alcachofas de Jerusalén, no porque sea una alcachofa, no lo es, pero, porque la raíz puede tener algo de sabor a alcachofa. De hecho, se cree que durante el primer día de Acción de Gracias que tuvo lugar aquí en las Américas, tenías cosas como calabaza, tenías frijoles y probablemente también tenías alcachofa de Jerusalén. El tubérculo, la raíz que proviene de esta planta. La tribu nativa americana Huron comía específicamente la alcachofa de Jerusalén. En Nueva Inglaterra, históricamente se comía como potaje, que es un guiso espeso, y se puede comer crudo, al vapor, asado, caramelizado o hervido, convertido en algo, como harina o posiblemente tostado como sustituto del café. Y te puedo decir que no lo metas en el microondas. Es posible que algunos de ustedes no quieran usar microondas en absoluto, pero lo intenté y casi me gustó. Desaparece. Son las cosas más extrañas las que simplemente se desintegran. Entonces no está hecho para microondas. Aunque son nativos de América del Norte, ahora se encuentran en todos los continentes del planeta, excepto Antártida, de Arkansas a Albania, de Túnez a Tasmania. Una de las cosas inusuales es que se come más en otros países que en Estados Unidos. Estados Unidos, pero en realidad es autóctono de esta parte del mundo. No era autóctono de otros lugares del planeta Tierra, pero han llegado a utilizarlo más y nosotros, la mayoría de nosotros, ni siquiera sabemos qué es. La alcachofa de Jerusalén llegó a Europa antes que la patata. Con la llegada de la patata, la importancia de la alcachofa de Jerusalén se desvaneció. Mucha gente piensa que cosas como la patata son la patata irlandesa. Bueno, los irlandeses nunca habían oído hablar de la papa antes de que los exploradores llegaran a Sudamérica, y terminé encontrando la papa en los sudamericanos originarios de lugares como el Andes. Incluso antes de descubrir eso, habían encontrado la alcachofa de Jerusalén. Lo habían llevado a Europa y se había convertido en una especie de planta exitosa, por un tiempo en Europa. Después de la Guerra de los 30 años en Europa Central que mató al 20% de la población alemana, muchos de los que sobrevivieron en la región de Turingia o Turingia subsistieron casi exclusivamente sobre las alcachofas de Jerusalén. Y de todos los cultivos, la alcachofa de Jerusalén tiene el segundo mayor rendimiento por año, acre después del maíz. Estos son cultivos estándar. Hay otras cosas que la gente normalmente no come y que tienen un rendimiento aún mayor. De todos los cultivos estándar, este es el número 2 en cuanto a rendimiento, y es mucho más fácil de cultivar. Y dices, pero sí,
Sí, ¿de dónde voy a conseguir mi proteína? Bueno, la proteína de las alcachofas de Jerusalén tiene todos los aminoácidos esenciales en la cantidad necesaria. Dimensiones. Esto es algo así como una patata, mientras que la gente ha vivido y subsistido casi exclusivamente en las papas en ocasiones durante la historia de la humanidad, y la alcachofa de Jerusalén es evidentemente una planta donde al menos en cuanto a proteínas ahora querrás mezclar algunas otras cosas. Estoy seguro de que voy a tener un video de formato largo en el que voy a analice algunos de los detalles sobre esto, pero basta decir que es un gran cultivo básico si alguien tuviera que sobrevivir y estos pueden ser uno de los más fáciles. Cosas para crecer. Hablando de la alcachofa de Jerusalén, la Enciclopedia Americana dijo que tal vez ninguna otra planta sea de más fácil cultivo, normalmente crecen mejor en las regiones más frías del mundo y las enfermedades pueden aparecer en las más cálidas regiones. Generalmente se pueden cultivar en las zonas 2, que son regiones muy frías, tal vez 2 o 3 hasta la zona 9, y también es un alimento para las bacterias intestinales buenas. La inulina, el carbohidrato que se encuentra en las alcachofas de Jerusalén, no es digerible para humanos, pero tenemos algo en nosotros que puede metabolizarlos y ese es nuestro bien. Bacterias intestinales. Resulta que quienes consumen alcachofas de Jerusalén tienen bifidobacterias que reemplazan algunas de las bacterias en el intestino y este género de bacterias se considera beneficioso para nuestra salud. Ahora bien, uno de los aspectos negativos es que puede ser lo que algunos de los exploradores denominaron ventoso. Hoy en día los llamaríamos quizás gaseosos y para algunas personas causa gases severos. Para otras personas no es así. De hecho, tengo un amigo que al consumir alcachofas de Jerusalén, en realidad tiene mejor digestión. Entonces, a algunas personas les va mejor la digestión con alcachofa de Jerusalén, pero otras personas tienen gases. La única manera de saberlo con seguridad es pruébelo usted mismo. Dan Shoemaker del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos dijo que dará mejores resultados en suelos más pobres que otros cultivos de raíces y tubérculos, lo que significa que en realidad crecerán más. En Francia se la llama remolacha de tierra de los pobres y se utiliza en gran medida plantados en suelos que darían poco rendimiento en papas y nada en remolacha corto. Dice, el Señor en su generosidad no se ha olvidado de los pobres suelos arenosos, porque les dio la alcachofa de Jerusalén y la espurulla. Una clara ventaja del suelo arenoso es que los tubérculos no llevan tanta tierra adherida. En el momento de la cosecha, tengo un suelo muy arenoso y mira estas cosas. Parecen, quiero decir, uno pensaría que tengo un suelo excelente con estas plantas de 2,5 metros, creciendo a mi alrededor, y puedes obtener una gran cosecha en suelos muy pobres. M. Rao comparó la alcachofa de Jerusalén con la patata basándose en la experiencia alemana, y decidió que la antigua alcachofa de Jerusalén era superior como cultivo forrajero ya que requiere menos mano de obra para plantar y cultivar, produce más tubérculos y paja, es de mayor valor alimenticio y los tubérculos tienen mayor resistencia a las heladas. Ahora, comparándola con la papa, hay 345 calorías por libra en la alcachofa de Jerusalén, similar a las papas que tienen 347 por libra. El rendimiento promedio es de aproximadamente 12 a 15 millones de calorías por acre, pero puede llegar a ser tan alto como 16,5 millones por acre. Ahora bien, el maíz también puede obtener unos 15 millones de calorías por acre, pero el problema con el maíz es que se alimenta mucho, lo que significa que necesita mucho nitrógeno. Para aquellos que no tienen la mejor tierra, el maíz puede resultar difícil de cultivar, pero esto, siendo que puede crecer incluso en suelos pobres, es algo que se puede obtener con el mismo rendimiento, como el maíz, pero sin todos los aportes al suelo, y se desarrolla bien en la mayoría de los suelos, excepto en los que están bastante húmedos. Una de las cosas difíciles de la alcachofa de Jerusalén es que una vez que las plantas, es difícil para deshacerse de ellos. Así que no los plantes directamente en tu jardín. Colócalas en una zona en la que no te importe que te alcancen la alcachofa de Jerusalén. Ahora puedes deshacerte de ellos, pero es más difícil. Así que colóquelos en un área que no le importe que se apoderen de usted. En general, las plagas no causan daños importantes a la alcachofa de Jerusalén, lo cual es fantástico. Ahora, los ciervos se los comerán, así que tendrás que protegerlos de ellos. Y una vez más, patata versus alcachofa de Jerusalén. Para replantar papas, es necesario ahorrar unas 1.600 libras de papas de siembra para cada acre. Para replantar la tupinambo bastará con dejar 1 hora y media para tubérculos de 2 onzas en el suelo cuando los coseche, y estos tubérculos crecerán el próximo primavera. Lo más probable es que no puedas eliminar todos los tubérculos y crecerán de vuelta por defecto, así que son muy fáciles de cultivar. Las papas se conservan mejor en cámaras frigoríficas, pero variedades de alcachofa de Jerusalén puede permanecer todo el invierno en el suelo y permanecer
permanecer genial hasta la primavera. En general, el valor nutricional es comparable tanto para las alcachofas de Jerusalén como para las papas. Ya que tienen gases, ¿qué cosas puedes hacer con el gas? Número 1. Dejarlos en el suelo hasta que llegue una buena helada puede hacer que generen menos gases. Puedes congelar algunos y luego, después de descongelarlos, pueden ser menos gaseoso en ese punto. Una segunda cosa que podrías hacer es hervirlos por un tiempo prolongado. Escurrir el agua y volver a hervir. Y nos dicen que los nativos americanos, una de las cosas que harían es asarlos, comprar algunos carbones durante un largo periodo de tiempo, y eso puede haber hecho que fuera más fácil de digerir. Otra cosa que puede ayudar con la posible indigestión es cocinarlos con jugo de limón. Si eres alguien como yo, te encanta la historia, te encanta aprender sobre las cosas. Esta es una planta. Probablemente sepas muy poco sobre. Probablemente estudié esto más que la mayoría de los humanos en el planeta Tierra porque simplemente me fascina. Y amo la historia, amo la ciencia. Voy a tener un video de formato largo, probablemente cerca de 1 hora con la alcachofa de Jerusalén. Para aquellos a quienes les gusta sumergirse profundamente en algo nerd, del que no sabes casi nada, puedes comprobarlo en nuestra página de Patreon. Tendré un enlace a continuación. Suscribirse. Toca la campana de notificaciones. Dios los bendiga y que tengan un día fantástico.